¿Cómo elegir entre método de arandelas y capas cilíndricas? La elección entre el método de arandelas o de capas cilíndricas depende de cómo estén expresadas las funciones y el eje de rotación. Es decir, dependiendo del eje de rotación, vas a tener que despejar en X o en Y. Es decir, dejar sola la X o sola la Y, dependiendo del eje de que se va a rotar. Así que es conveniente en algunos casos utilizar método de arandelas o capas cilíndricas, porque dependiendo de si usas este método u otro, y también dependiendo del eje de donde se va a rotar, tú despejas en X o en Y. Pero a veces las funciones te las dan ya despejadas en X o en Y. Para aplicar cualquiera de los dos métodos necesitas despejar una variable, ya sea X o Y. Así que conviene elegir el método que mejor se ajuste a cómo están dadas las funciones, si ya están despejadas o si es también más fácil despejarlas en cierta variable. Aquí tenemos un ejemplo para explicar lo anterior. Ejemplo 1. Encuentra el volumen generado a rotar la región delimitada por x igual a y cúbica más 2y cuadrada más 3 y x igual a 2 alrededor del eje vertical, alrededor del x igual a 2, que esto quiere decir que rota verticalmente. Podemos utilizar el método de arandelas o de capas cilíndricas si en estas funciones y rota verticalmente intentas utilizar arandelas. Tendrías que despejar la y, es decir, dejar la y sola, pero en algunos casos es muy complejo despejar cierta variable. En este caso es complejo despejar la y en otros casos es simplemente pues te ahorras pasos. Si no lo despejas, simplemente utilizas el otro método. Así que es mejor utilizar cierto método dependiendo del caso de dónde rote y las funciones. Te ahorras tiempo y es más eficiente. Entonces en este caso no es recomendable utilizar arandelas porque es complejo de despejar la y, ya que rota verticalmente. En cambio, si usas el método de capas cilíndricas, solo necesitas que las funciones estén despejadas en X, si rota verticalmente, y ya están así. Esto ya está despejado en X, así que ya los puedes usar de esta forma. No necesitas despejar nada. Por lo tanto, en este caso, el método de capas cilíndricas es el más eficiente. Es decir, en resumen, utiliza cierto método dependiendo de dónde rote y cómo están despejadas tus funciones, ya que si utilizas un método tienes que despejarlo en ciertas variables, y en algunos casos despejarlo se vuelve muy complejo o simplemente es tardado. Te ahorras pasos y mejor lo haces por otro método. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Vamos a utilizar de nuevo las mismas dos funciones, nada más que esta vez va a rotar en y igual a 2. Esta vez, como rota en y igual a 2, rota horizontalmente. Como es el eje horizontal, podrías intentar usar capas cilíndricas, pero esto te obliga a despejar y. Como rota horizontalmente, en el método de capas cilíndricas tú despejas y, pues va a ocurrir lo mismo. Al intentar despejar en y se vuelve complicado e además ineficiente. Es decir, pues ¿para qué quiero despejarlo si simplemente lo dejo en esta misma variable? En cambio, si usas el método de arandelas, en este caso, como rota horizontalmente, solo necesitas que las funciones estén en términos de x y ya lo están. Pues ya no es necesario despejarlo. Mejor utilizo el método de arandelas, ya que están despejados en X y rota horizontalmente. Pues
Ahora es mejor, como rota horizontalmente es mejor utilizar método de arandelas, ya que te pide que esté despejado en X. Resumen: si el eje de rotación es vertical, utiliza capas cilíndricas funciones despejadas en X o arandelas si las funciones están en Y. Si el eje de rotación es horizontal, capas cilíndricas funciones en Y, arandelas funciones en X. Entonces elige el método que te permita trabajar con las funciones ya despejadas o fácilmente despejables. ¿Qué quiere decir fácilmente despejables? Es que pues en algunos casos sí son muy fácil de despejar. Este ejemplo, x igual a o fácilmente despejables. Imagínense que tenemos esta función y pues este es un 4, x entre 4 es lo mismo que y cuadrada, pues es muy fácil de despejar, entonces x es igual a 4y cuadrada. Entonces ya tenemos despejado en x, a eso se refiere fácilmente despejables.